licenciada y compañeros, es un gusto poder encontrarlos aquí nuevamente dentro de este espacio virtual. Mi nombre es Jorge Luis Morales Huertas, tengo el carnet 158632 y esta es la clase de Estrategias para la Comunicación Lingüística. Pertenezco a la sección 23 y dentro de este apartado hablaremos y sobre todo vamos a ejecutar el proyecto de lectura oral, el cual consta de la lectura de uno de los capítulos de Don Quijote de la Mancha. En este caso el capítulo número 8, donde se atraviesan diferentes aventuras. Sancho Panza, su escudero, hablará y sobre todo dará a reflexionar a Don Quijote de ciertas acciones. Sin embargo, esto lo va a llevar a una gran aventura, entre comillas, que lo va a meter en problemas y sobre todo va a diferenciar entre la realidad y la manera en la que él ve el mundo. Pero los invito a poder seguir con este video. Es muy interesante el capítulo y espero les guste. Capítulo número 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación, en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y a todos quitarles la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que ahí ves, respondió su amo, aquellos de brazos largos que los suelen tener casi algunos de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra dentro del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar con ellos a fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y para nada gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acometerá». Levantóse un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, por lo cual, y visto por Don Quijote, mencionó: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, no me lo habéis de pagar lo suficiente». Siendo así, como se encomendó de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que vio, por delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y el caballero, los cuales fueron rodando muy maltrechos por el campo. Y así acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su pobre asno, y cuando llegó halló que no se podía menear, pues tal fue el golpe que dio él junto a Rocinante. «Válame Dios», dijo Sancho, «no le dije yo, vuestra merced, que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y yo no lo podía ignorar, pues sino a quien llevase otros tales en la cabeza». «Calla, amigo Sancho Panza», respondió Quijote, «que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto a estos molinos en gigantes por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, más al cabo al cabo. Han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar tornó a subir junto a Rocinante, que medio espaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice,
porque ahí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndole a su escudero le dijo: yo me acuerdo de haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina de roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a ella, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio helado, y debe ser por el molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, yo no tengo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios, si yo me holgara a que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera, de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería, y díjole Sancho que mirase que era hora de comer, respondiéndole a su amo que por ello entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se pudo acomodar Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga, y en tanto que él iba aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligroso que fuese. En resolución, aquella noche la pasaron entre algunos árboles, y del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la lanza que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, pues cuando los caballeros pensaban y también pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, se entretenían con las memorias de sus señoras. No la pasó ansí Sancho Panza, que, como tenía el estómago lleno y no de agua chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro ni el canto de las aves, que, muchas y muy regocijadamente, la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento a la bota, y la halló algo más flaca que la noche anterior. Se afligió él junto a su corazón, por parecerle que no llevaba camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse en sabrosas memorias. Tornaron a su comenzando camino del puerto Lápice, y a obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí, dijo en viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo,
no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que lo que me ofende es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias, bien es verdad que en lo que tocaré a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle. No digo yo menos, respondió Don Quijote, pero en esto de ayudarme contra otros caballeros has de tener tu raya naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto tan bien como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más que pequeñas dos mulas en que venían, traían sus antojos del camino y quitasoles. Detrás de ellos venían con un coche con 4 o 5 caballos que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino. Mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esto ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que ahí parecen deben ser, y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe ser alguna gente pasajera. Mire que digo yo, que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes muy poco del achaque de las aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír, lo que dijese en alta voz dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas, que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote, como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos en nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo ya os conozco. Fe mentida, canalla, dijo Don Quijote. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante, y la lanza baja arremetió contra el primero fraile, con tanta furia y denuedo que, si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su agrado, y aún mal ferido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buen mula, y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y él comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en estos dos mozos de los frailes y preguntándole que por qué lo desnudaba, respondiéndoles Sancho que aquella le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello que los despojos ni batallas eran, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de ahí,
hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y, sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces, y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido, y, sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado, y sin color en el rostro. Y, cuando se vio a caballo, picó tras su compañero que buen servicio y espacio que ahí estaba le estaba guardando, y esperando en que paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel, comenzando un nuevo suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se había dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: la vuestra fermosura, señor mía, puedes facer de su persona lo que más le viniere en talente, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por mi fuerte brazo. ¿Y por qué no penéis por saber el nombre de vuestra libertad? Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio del que me habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis a Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho. Todo esto Don Quijote decía y lo escuchaba su escudero, de los que en el coche acompañaran, y era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había que dar vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote, y haciéndole de la lanza le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, de esa manera: anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que si no dejas este coche así te matas, como estás vizcaíno. Entendiéndole muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó: yo, no, caballero, juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes, que miras y otra cosa dices. Ahora lo veredes, dijo Agrajes, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno, con determinación de quitarle la vida. Él, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus malas trabadas razones, que si no le dejaban sacar y acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama, y a aquel toda la gente que le estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo el cochero que se desviase de ahí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual vio al vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que, al dársela sin defensa, la abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo: oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha voluntad y bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno, todo fue en tiempo, llevándole determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, vio, entendió, y por su bien
denegó su coraje y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierto de su almohada sin poder rodear a la mula a una ni a otra parte, que ya de puro cansado y no hecha de semejantes niñerías no podía dar un paso, y venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio el vizcaíno, le guardaba el mismo, levantada la espada y aforrado con su almohada. Y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños de golpes con los que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y ellas de aquel tan grande peligro en el que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto, y terminó, deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose de que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer tan curiosa historia, y la cual estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan pocos curiosos los ingeniosos de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en otros escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta imaginación, no se despertó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló modo que se contara en la segunda parte. Muy bien, hablemos en este caso sobre el comentario personal del capítulo número 8 de Don Quijote de la Mancha. La verdad fue un capítulo lleno de aventuras, quizá en algunos puntos para algunas personas confuso, para algunas otras puede haber sido una muy buena fuente de inspiración, pero también de muchas emociones tales como, valga la redundancia, emoción. Puede haber sido algún sentimiento que nos genere dopamina, o sea, felicidad extrema, risa o algo por ese estilo, identificación incluso. La verdad pienso que fue un capítulo muy interesante por la manera en la que nos están diciendo cómo es que Don Quijote nos trata de enseñar cómo ve el mundo. Sabemos que Don Quijote no es una persona que pueda ver el mundo como las demás personas, es alguien que lo mira diferente, pero es a través de sus diferentes ocurrencias y aventuras que pues Sancho Panza también se desvive por poder protegerlo y sobre todo siempre poder acompañarlo dentro de cualquier pues cosa que él haga. La verdad es que fue muy entretenido por leerlo. Pienso que nos puede llegar a formar no solamente incluso como una persona de cultura general, la cual ha escuchado miles de veces de Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes, pero ahora que se ve enfrascada en ese tipo de lecturas, puede llegar a conocer la manera en la que también muchos autores son o expresan su personalidad misma. La verdad pienso que Sancho Panza, a pesar de tener muy poco protagonismo dentro de este pequeño pedazo de capítulo, pienso que es muy buen personaje y sabe cómo desarrollarse sin necesidad de tantas líneas dentro de un capítulo, a comparación del mismo Sancho o de acotaciones o pues algún plan que registra actividades, ¿verdad? Todo esto yo pienso la verdad que es muy interesante y va de la mano también con la manera en la que la entonación, en la que la identificación y sobre todo la importancia atribuida a cada uno de esos signos, pausas e incluso la manera en la que se personifica al personaje, valga la redundancia, hace una experiencia única y completa a este tipo de lecturas, haciendo efectiva la parte de transmisión de información, sentimientos, pero sobre todo de identificación de la aventura, pues puede que en el mundo sea muy pues extenso el gusto a la lectura, pero muy pocas personas saben cómo transmitirlo o muy pocas personas saben cómo leer eso, cómo disfrutarlo. Pienso que esta es una lectura en la que
partir del tiempo uno puede aprender a darse el gusto de leerlo, de saber que no es cómico, sino también estar escrito probablemente como algo expositivo, como algo argumentativo, pues emotivo, no sé, algo por ese estilo. Pero la verdad es que me pareció muy interesante por cómo es que puede llegar a ampliarnos un nuevo panorama que no teníamos cubierto por el sistema de literatura, de lectura personal, inferencia y todo eso. Me pareció muy interesante y la verdad agradezco mucho su atención. Después de haber leído tan maravilloso capítulo, me gustaría introducir las palabras que yo pienso y desde mi punto personal fueron interesantes. La primera es una palabra en latín, la cual me llamó mucho la atención por la manera en la que destaca el contexto y sobre todo la situación en cómo se piensa. La primera es non fuyades. Non fuyades es una palabra, como mencionaba, en latín, la cual se relaciona y directamente dice no huyáis. En este caso, non fuyades viles cobardes, que se le fue dicho a los molinos de viento, y resalta la manera en la que se piensa y desarrolla un mismo contexto de batalla, sin embargo es fracasado como ya lo vimos. Ristre. Ristre es una de las palabras que más me llamó la atención por la manera en la que esto se cimenta y sobre todo da coherencia a cómo es que iba vestido Don Quijote. El ristre es una pieza de hierro que los caballeros suelen utilizar como parte de su armadura, ¿verdad? En la parte derecha del peto. El peto es como el sistema de protección que se tenía y era una capa ancha donde normalmente se hacía de cota de malla y luego con un mineral arriba reforzado y luego se pues usaba otra cosa para protección, pero esto sirve normalmente, como mencionaba, del lado derecho del peto para afianzar el extremo de una lanza, normalmente para tener estabilidad, seguridad y sobre todo mayor fuerza en el agarre, al momento de generar embestidas o algo por ese estilo. Bien sabemos que los duelos eran bien parecidos y eran utilizados como entrenamiento en aquel entonces valga la redundancia. Dicho pues sistema de poder generar esa prenda fue muy interesante y sobre todo equivalente a la mayor protección posible para los caballeros dentro del campo de batalla. Por eso me llamó mucho la atención. Rodela. Rodela igualmente fue una de las palabras que más me llamó la atención debido a la manera en la que ésta se relaciona generalmente con su entorno. Pues es el nombre que recibe un tipo de escudo que es redondo, no es como todos lo conocemos. Es redondo totalmente y muy pequeño, pero es utilizado para cubrirse el pecho. Como ya mencionaba, habían duelos, entonces para ese tipo de duelos o actividades era que servía la rodela. Esto servía como protección al pecho en general y tenía la finalidad de poder servir en prácticas a los caballeros en formación. Esto, como ya mencionaba, por las actividades que desempeñaban, las tareas en las que ellos se tenían que adiestrar y cómo es que cada uno tenía que dominar algún estilo de protección y sobre todo defensa en cuanto a lo que es ser agresivo y no agresivo. Esas son las palabras que la verdad personalmente me llamaron mucho la atención junto a su significado.